Minutos de la mañana, ya estamos junto a la presidenta de ACE, Susana Muñiz. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy bien. Día. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Bueno, una situación esta de Paysandú que de pasar de, digamos, de las críticas que en las redes sociales se realizaban porque el fin de semana se había pronosticado una lluvia que en este caso para el sur no existió, lamentablemente para otros departamentos sí. Esto motivó una gran cantidad de evacuados y por lo que escuchábamos recién, la posibilidad de que esto aumente y mantiene un poco a todos los servicios alerta. Digo, esto SINAE mediante para tender la mano a toda la gente que lo pueda necesitar. Sí, sin duda, los equipos de salud somos parte también, ¿verdad?, de los sistemas de emergencia. Ustedes saben que lamentablemente a lo largo del año pasado tuvimos muchas situaciones, prácticamente una situación cada pocos días, cada 30 días o menos, y esto requirió, lo que sí puedo decir como positivo es que los equipos de salud ya están con mucha cancha en esto, claro, con mucha habilidad para rápidamente sobreponerse a la situación, hacer planes de contingencia, pero bueno, sin lugar a dudas esto también implica una serie de problemáticas, ¿verdad?, para funcionar, y muchas veces también el deterioro de varios edificios y bueno, varias salidas, ¿no? ¿Cuáles son los casos que más se deben atender, por ejemplo, en situaciones de inundación? ¿Cuáles son las complicaciones a nivel de salud, estoy hablando, ¿no? Los requerimientos que la población tiene más urgentes. Bueno, hay varios. En general, más al invierno, sobre todo problemas respiratorios, pero también se da, sobre todo cuando la gente vuelve al hogar. Ustedes no se olviden que muchas veces salen ratas, varios roedores, también serpientes, pueden haber insectos. Entonces, por eso, todo esto que hace también el sistema de emergencia, ¿verdad?, local, en cuanto a que antes de volver al hogar, ellos revisan las viviendas, verifican el estado de la vivienda y, por supuesto, siempre recomendamos que cuando se vuelva con botas, con guantes, que se tenga cuidado, ¿verdad? Que se haga una higiene con hipoclorito, que se abran bien las ventanas, todas esas situaciones que hay que tener en cuenta. Doctora, y muchas veces se da, por lo menos quienes han hecho coberturas periodísticas, que cuando el personal de la salud tiene contacto directo con esa población, que muchas veces está en zonas realmente muy vulnerables, se genera también allí como una suerte de medicina preventiva, o sea, se detectan casos o situaciones que muchas veces de repente a nivel del seno familiar no son debidamente contempladas y hay un trato directo allí que le permite al profesional no solamente curar, sino de repente ver un tratamiento, hacer un seguimiento especialmente en ancianos y en niños se da mucho esto, ¿no? Sí, eso es verdad, eso ha ocurrido así, por lo tanto es un momento bien precioso para la asistencia, ¿verdad? Nos pasó, por ejemplo, en las inundaciones del año pasado en San José, donde, bueno, inclusive algunos de los vecinos se hicieron como muy dependientes del equipo de salud, permitió justamente detectar otras situaciones de salud y después, por lo tanto, el seguimiento, sí, es verdad. Eso es algo bueno que sé que tienen los profesionales de la salud, que independientemente de que la situación es totalmente lamentable, lo aprovechan para justamente... estar en contacto directo. Exacto, y en territorio, además, ¿no? Casi que viviendo juntos. Evidentemente. Sí. Bueno, son muchos temas que obviamente tenemos arriba de la mesa. Dele nomás, para hablar con la presidenta de ACE. Que viene cargado. La mayor empresa del país. Si tomo la cantidad de funcionarios que tiene, ¿no? Sí, 32.000 funcionarios, sí. 32.000 funcionarios. Exacto. Bueno, son muchos los temas que tenemos en agenda para conversar con Susana Muñiz. Lo primero, ¿qué evaluación o qué valoración hacen de este plan verano que se lanzó hace ya unas cuantas semanas y que obviamente, bueno, está transcurriendo ya en una fase mediana o casi en una segunda parte? Sí, hoy no es lo más oportuno hablar del plan verano, pero digo, bueno. Supongo que tiene una evaluación de lo que fue el impacto en diciembre, enero, ¿no? Ahí está. En realidad este plan empezó el 1 de enero y se va a extender hasta el 31 de marzo. Ustedes saben que ahí se contrataron 120 funcionarios justamente para las actividades en estos departamentos que se definieron, en general los de la zona este, pero también buena parte de la zona oeste, justamente porque es el ingreso, ¿verdad?, sobre todo de turistas argentinos y algunos otros departamentos. Y bueno, en realidad la primera cuestión, y por
por lo pronto Rocha creo que es el departamento que más muestra esto, aumenta la actividad asistencial un 34% con respecto a los otros meses del año. Esto está demostrando que realmente el turismo es una actividad muy importante en nuestro país, por suerte. Obviamente también está dando una evaluación de que es necesario incrementar la actividad y los recursos humanos en salud. Nosotros podemos decir que además el 12% aproximadamente en algunos de los departamentos, en algunos un poco más, en otros menos, de todas las consultas son de gente que no está afiliada a ACE, con lo cual está mostrando también la importancia del sistema público más allá de para sus propios afiliados. Y bueno, los motivos de consulta son diversos, ¿no? Desde politraumatismos, picaduras, quemaduras, distintos también cuadros infecciosos, ¿verdad? Ustedes saben que las enterocolitis en el verano también son más importantes. Distintos cuadros, no necesariamente todos de una gravedad inusitada, ni mucho menos, ¿verdad? Porque bueno, uno piensa en los accidentes de tránsito, es cierto que los hay y los hubo, pero también otras actividades más, otras situaciones más cotidianas. En cuanto a ese 12% que nosotros decimos no son afiliados a ACE, no tengo exactamente los datos para decirle cuáles son turistas extranjeros y cuáles son turistas del medio interno. Pero bueno, es los datos que primariamente tenemos. Una temporada que desde el principio, digamos, desde la antesala ya sabíamos que iba a tener un incremento importante de turismo fundamentalmente extranjero, es decir, el famoso retorno de los argentinos del que hablaban muchos operadores. Eso también de alguna manera nos hacía augurar, y creo que en este sentido también fueron muchas las previsiones que se tomaron, un mayor tránsito en nuestras rutas nacionales, con la posibilidad de que uno de los flagelos que tenemos, que siguen siendo lamentablemente los accidentes de tránsito, pudieran llegar a ser uno de los elementos de la temporada preocupantes. De hecho, hace pocos días atrás con el profesor Arturo Borges hablábamos de la cantidad de muertes que se dieron en accidentes de tránsito. Curiosamente, no tantas en rutas como en las propias ciudades, pero hay contingencias especiales también dentro del plan verano que tengan que ver con coberturas ya allí sí de emergencia absoluta y total en accidentes que muchas veces son fatales. Bueno, sí, siempre se trabaja en esto, inclusive hay un plan del que participamos con el Ministerio de Salud Pública y con el propio Sistema Nacional de Emergencias, donde ustedes saben que se trabaja y muchísimo, ¿verdad? En realidad, entre otras cosas, ustedes saben que se nos ha criticado porque tenemos un aumento del número de camas de CTI y ha exigido también un aumento de la contratación. Si bien ha incrementado el número de camas de CTI, es también necesario muchas veces, y además no tenemos en todos los departamentos camas de CTI, con lo cual tampoco es la idea tener en todos los departamentos camas de CTI, pero sí contratarlas, obviamente, y tener los recursos que la población necesita en el lugar más adecuado. Muchas veces hay pacientes que no son trasladables y por lo tanto no podemos pensar, yo que sé, alguien que tuvo un accidente en Rivera, bueno, en Rivera tenemos cama de CTI, en Cerro Largo traerlo a Montevideo y por lo tanto tenemos que contratar en el sector privado. Sí, eso es una parte de la contingencia que nosotros tenemos y que los equipos de salud por suerte están muy preparados para esto. A propósito de lo que usted decía, y no quiero dejar pasar la oportunidad, hace algunas semanas estuvo acá el diputado nacionalista Martín Lema, que usted sabe es un diputado que ha seguido y que sigue de cerca los temas de salud, de hecho ha hecho muchos pedidos de informes, ha hecho convocatorias y llamados al Parlamento. Decía justamente sobre el tema de contratación de camas de CTI que haciendo un historial de los últimos años, el incremento de ACE en contratación de camas de CTI ha sido exponencial. No recuerdo exactamente la cifra que manejaba, pero hablaba de que se había multiplicado varias veces. ¿A qué se debe eso, Bueno, Presidenta? la primera cuestión es que esto ocurre en el mundo, ¿no? Hay un 8% de aumento aproximadamente de camas de CTI, de uso de camas de CTI en todo el mundo, en todos los países en el mundo. Eso sí lo multiplica por la cantidad de años que dice el diputado Lema, justamente está mostrando que ACE se comporta, o el Uruguay se comporta como el resto del mundo. Eso tiene que ver con varias cosas. En realidad tiene que ver con, primero, lo que es el aumento de 10 camas de CTI que en el mundo se utilizan justamente para asegurar los resultados.
La otra cuestión es que también cambiaron las derivaciones a CTI. Cuando yo me recibí, a CTI iban algunos pacientes que era posible recuperarlos, que tenían determinada edad. Eso hoy se ha ampliado muchísimo. Y el aumento de 10 camas de CTI en todo el mundo se registra justamente por eso, porque ingresan más pacientes, ingresan más patologías, ingresan a diferentes edades y además se utilizan más 10 camas de CTI. En realidad lo que él dice no es diferente a lo que ocurre en el resto del mundo. Y más, por ejemplo, antes lo que yo le decía, cuando yo me recibí, un niño de 600 gramos, cuando nacía con 600 gramos, prácticamente se moría enseguida. Hoy no solamente no se mueren, sino que además sobreviven y muchos de ellos con buen estado. Pero esto implica meses para ese niñito de CTI. Eso ha disminuido la mortalidad infantil, o sea que el resultado es bueno. Pero bueno, eso tiene sin duda tiene un costo y sin duda tiene también una utilización de recursos que es necesario. A propósito de recursos, y la dejo que beba tranquila, debe ser muy difícil lograr el equilibrio de ajustar, como por ejemplo instó ACE a sus unidades ejecutoras a tratar de alguna manera a realizar un control del gasto, cuando por otro lado de repente hay flujos de dinero en obras, en una serie de cosas que salen como muy en forma muy grande, y por el otro lado le pido de repente a estas policlínicas o yo que sé, en el caso de los hospitales, determinados controles. ¿Quién ejerce ese control? Es decir, en el caso de una policlínica, de un hospital, ¿es su director? ¿Son mandos medios? ¿Por qué a veces conocemos, en parte a través del periodismo, que se generan determinado tipo de fugas en ACE, en algunos casos y a veces asociados a temas de corrupción que ya trataremos también? ¿Por qué es tan difícil lograr ese equilibrio de tener erogaciones muy importantes por un lado y estar pidiendo ajustes o controles del gasto por el otro? Sí, yo quiero primero hacer una aclaración. ACE no es un organismo que sea deficitario para nada. Eso es la primera cuestión que es necesario. Lo hemos visto reiterados en los títulos estos días. Es verdad, pero en realidad yo creo que hay una mala interpretación, hay un error en la interpretación. No es una organización deficitaria. El asunto es que ustedes saben que hay varios objetos de gasto y uno de ellos fue gasto de funcionamiento. Lo que se nos disparó el año pasado un poquito fue gasto de funcionamiento. No así, por ejemplo, ni rubro cero, ni inversiones, ni nada por el estilo. Claro, si uno mira gasto de funcionamiento, primero, la situación obviamente en la salud exige muchas veces tomar decisiones en la urgencia. Y por ejemplo, ya que empezamos viendo las situaciones climáticas que hubo a lo largo del año, eso también dispara muchísimo los gastos de funcionamiento. Por ejemplo, si bien nosotros, ustedes saben que en Dolores tuvimos que prácticamente que reconstruir todo el techo del hospital y buena parte del hospital, lo que nadie tiene en cuenta que los gastos de funcionamiento aumentaron muchísimo porque tuvimos que trasladar a los pacientes. Obviamente no íbamos a tener pacientes internados bajo agua, tuvimos que hacer exámenes afuera, tuvimos que internarlos en otros lugares. Eso aumenta los gastos de funcionamiento. Y siempre la indicación es, bueno, lo primero es preservar la vida. Después vemos el resto cómo hacemos y después vemos, y obviamente estos gastos de funcionamiento los estamos sacando en parte y los estamos financiando con la autorización, obviamente, de los organismos correspondientes, pero con lo que de alguna forma sobró de inversiones, porque necesariamente, obviamente, cubrimos y no gastamos. Cuando más. Ustedes apelan a las unidades a un mayor control del gasto, específicamente, ¿qué le están pidiendo a los directores de las unidades? Bueno, eso, que haya mucho cuidado en el tema de las contrataciones, de tratar de hacer las licitaciones en tiempo y forma, de tener cuidado con ese tipo de cosas. Pero esto quiere decir que el usuario de ACE, por ejemplo, lo va a ver no, en el servicio, es decir, ¿habrá menos algodón en los hospitales? No. ¿O puede haber alguna... A eso le pregunto. El control de lo burocrático, exactamente, tal vez. Es eso. Es tener cuidado en eso. Nunca afectar, obviamente, la calidad de asistencia. Y más, si una unidad ejecutora y el director de la unidad, que es justamente el responsable del gasto, dice, mira, yo no puedo con este presupuesto porque se me incrementaron en tanto la cantidad de usuarios, porque, bueno, ahí se busca la solución, sin duda. Claro. A propósito, acaba de tocar una palabra mágica, presupuesto, que va a ser tema de conversación y discusión, evidentemente, en los próximos meses. Ya lo está haciendo en muchos casos a nivel político, ¿no?
En cuanto al pedido presupuestal que tienen ustedes previsto, lo que aspira ACE, ¿ya hay una idea? ¿Hay alguna conversación con Economía? Bueno, no, todavía no la ha habido. Hay algunas cuestiones que obviamente ya estaban pensadas en la ley de presupuesto. Ustedes saben que hay algunas cosas que tenemos, algunos proyectos que tenemos que terminar a lo largo del 2017. Uno de ellos, por ejemplo, es la nueva planta física del Hospital Pasteur, que en el primer semestre se va a inaugurar. Tenemos todavía que continuar, y no va a terminar en el 2017, el nuevo Hospital de Colonia. Hay varios policlínicas que están en construcción, hay equipamiento también que está comprometido para este año, determinados proyectos también en cuanto a los recursos humanos. Ustedes saben que trabajamos muy especialmente con el tema de enfermería, justamente porque es un recurso crítico, ¿verdad?, en el sistema de salud, y el tema de las supervisores de enfermería. Seguimos con proyectos de presupuestación de funcionarios. O sea, hay varias cosas, pero todavía no tengo números. No hay números, pero sí existe la idea y hay proyectos muy importantes. Mencionaba lo del Pasteur, que incluye obviamente una de las erogaciones más importantes que va a tener ACE. ¿De aquí a cuánto tiempo se supone? Bueno, no... O se proyecta, ¿no? Ahí está. Este hospital terminaría ahora en el primer semestre. Esta primera parte. Primera parte. Esta primera parte. Seguramente, bueno, ahí no sé si será en el 2017. Después hay una necesidad de mejorar las instalaciones del resto del Hospital Pasteur, que incluye la parte de internación, ¿verdad? Lo que se hizo ahora es una nueva planta física que incluye la emergencia, bloque quirúrgico, buena parte de los servicios de apoyo hospitalario que están unidos con el viejo hospital a través de un puente, ¿verdad? Por arriba de la calle, pero bueno, hay todavía necesidad de varias obras más que bueno, se planificarán con tiempo suficiente. Va a ser un año, supongo que, de roce, de choque con los funcionarios, ¿no? Digo, año de discusión presupuestal, seguro siempre llega un poco de tirantés, obviamente, entre el gremio y las autoridades. Hace pocos días los funcionarios hablaban de estar en alerta ante la situación presupuestal, porque la verdad es que para el resto del quinquenio buena parte del partido se juega este año, y también se movilizaron hace pocos días por el tema de lo que ellos hablaban era la eliminación de estructuras dentro de lo que es el hospital, de estructuras de enfermería, ¿no?, dentro del hospital de Sembo. ¿Qué respuesta tienen ustedes a esto? No, en realidad no hubo ninguna modificación de estructuras, simplemente es un cargo que se eliminó porque la idea es generar 2 departamentos de enfermería. Si bien es una única unidad ejecutora, funciona en un mismo predio, hay un hospital que es polivalente y un hospital que es hiperespecializados en el tema de ojos. Es así que, bueno, nosotros pensamos que la enfermería justamente tiene que tener 2 departamentos, fue nada más que eso. Obviamente se está hablando y negociando en un departamento que es de relaciones laborales. Creo que fue una mala interpretación de lo que sucedió. No, y otra cosa que quería preguntarle, que nos decía, ya que hablábamos del tema con la comparecencia de Martín Lema en esta mesa, cuando estuvo presente y planteó algunas cosas, también hablaba de la situación de irregularidades en la contratación de ambulancias, por ejemplo, por parte de ACE. De hecho, contratación de ambulancias que no estarían en forma o en reglamentación necesaria para poder prestar servicios. ¿Qué ACE estaba contratando ese tipo de servicios? Bueno, justamente ACE es el prestador que tiene más controles que el resto del sistema, ¿no? Algunas cosas que se denuncian en el Parlamento no solo no son así, sino que además está demostrado. Ustedes saben que quien habilita determinados servicios de traslados es el Ministerio de Salud Pública. Para presentarse a una licitación de ACE tienen que tener esa habilitación, así que en realidad o sea, no. Para ustedes con la constancia de habilitación de salud pública es suficiente para poder participar en las licitaciones. Exacto. Doctora, muchísimas gracias. Un placer. Ha sido un placer realmente tenerla aquí esta mañana. Hemos estado dialogando con la presidenta de ACE. La vamos a despedir con un nivel de alerta amarilla para todo el país. ¿Se actualizó? Se actualizó. Bueno. Y lo que hizo la actualización fue generar ahora un boletín por lluvias, precipitaciones puntualmente abundantes
para todo el territorio nacional. Los departamentos del sur que nos estábamos salvando, ahora ya ingresábamos dentro de la alerta amarilla. Todas las dependencias departamentales de ACE en alerta amarilla. Sin duda. Esto por lo menos hasta las 6 de la tarde. Doctora, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Junto a la presidenta de ACE hemos estado en esta mañana aquí en Arriba Gente.